El venezolano de por sí es muy talentoso, y es que de este gran país han salido grandes hombres y mujeres que han puesto su granito de arena desde hace varios años atrás, creando soluciones que ayudan a muchas personas del planeta en su vida diaria. Es por eso que quisimos realizar la siguiente lista de los 7 inventos venezolanos más trascendentes en su historia, inventos que salieron de los cerebros locales más talentosos en sus áreas. Sé que muchos están acostumbrados a despotricar y a hablar mal de Venezuela, pero lo cierto es que esta patria ha traído al mundo a personas muy ilustres que han ayudado a la sociedad a lo largo de la historia. De aquí salieron Bolívar, Sucre, Páez y los miles de patriotas que liberaron América. Pero además, Venezuela ha parido hombres de ciencia cuyos inventos han servido para que el mundo sea mejor o para crear soluciones que ayuden a millones de personas en su vida diaria. Así que, sin más que decir, vamos al grano. Hola, ¿qué tal? Saludo a toda la comunidad de mi equipaje y yo, y bienvenidos de nuevo a otro video. Bien, empecemos ahora con los 7 inventos más trascendentales de Venezuela. La vacuna contra la lepra. Después de cientos de años de espera, a finales del siglo XX, el doctor Jacinto Convint, nacido en la parroquia de La Pastora en Caracas, puso su inventiva a trabajar y logró, escucha bien, logró descubrir la vacuna contra la lepra, por lo cual fue postulado en 1988 en el Premio Nobel de Medicina. Este descubrimiento no tan lejanamente descubierto fue considerado por la sociedad mundial, y de hecho sí lo es, como uno de los inventos más progresistas de la historia. El bisturí punta de diamante. Este bisturí de punta de diamante, usado para la microcirugía, fue creado por el científico y médico venezolano Humberto Fernández Morán, quien pensó en un arma aplicable para cortes ultrafinos. Ahora hasta los orfebres lo usan para manipular materiales como la plata, imagínate. El Pinbert 4B, el lápiz electrónico para invidentes. Este es uno de los últimos inventos venezolanos conocidos. Su creador es el tecnólogo invidente Alfredo Blanco, quien diseñó este lápiz electrónico de nombre Pinbert 4B, con la finalidad de escribir en braille y transmitir esa información mediante Bluetooth. El objetivo de este invento fue, o mejor dicho es, porque todavía es muy usado, ayudar a personas con discapacidad visual a utilizar tarjetas de crédito o de débito en supermercados, tiendas o bancos de una manera confiable y segura. Este quizás es el invento menos conocido de la lista, puede porque sea que ya haya quedado un poco obsoleto o porque nunca se le dio tanta importancia como se debía, pero es que la verdad ha ayudado a miles de personas con esta deficiencia. El protector de zapatos. Te contaré una anécdota relámpago. Mira, mientras algunos se quejaban de la lluvia o la tierra que ensuciaba sus zapatos, en la mayoría del planeta, la venezolana Daniela Troconis se le ocurrió una idea minúscula y al parecer intrascendente para muchos, una solución a la que le dio forma para este problema y a la que desarrolló y llamó Seal, un protector para los zapatos. El prototipo fue probado en todo tipo de climas y hasta ahora ha resultado exitoso. Los fabricantes en todas las empresas del mundo ya están produciendo este producto. El teleférico de Mérida. Si bien los venezolanos no inventaron el sistema de cabinas que puede llevarte de una distancia a otra en alturas no aptas para quienes sufren de vértigo, Venezuela sí posee el teleférico más alto y largo del mundo, el cual conecta a la ciudad de Mérida con el Pico Bolívar. Este teleférico mide aproximadamente 12,5 kilómetros de largo y llega a una altura de 4.765 metros sobre el nivel del mar. Este primer teleférico, en Mérida, fue proyectado en 1952 por un grupo de andinistas venezolanos llamado el Club Andino Venezolano durante el gobierno del general Marco Pérez Jiménez, a fin de construir un sistema que facilitara el ascenso a la Sierra Nevada de Mérida. Esta obra de ingeniería fue tradicionalmente única en su tipo y tiene más de 50 años de historia. La orimulsión. La orimulsión es una marca registrada que se utilizó para designar a un combustible desarrollado en conjunto
por las empresas petroleras como Corpoven, Lagoven, Intebep y obviamente la máxima petrolera de Venezuela no podía quedarse atrás, como es PDVSA. La euroemulsión, usada para usos industriales, continuando una previa colaboración de emulsiones de British Petroleum, el nombre euroemulsión es algo mixto en realidad, ya que su nombre proviene de combinar el nombre de la región de Venezuela, de donde se extrae el hidrocarburo, es decir, en el Orinoco, con la denominación técnica del producto, emulsión. Sin duda alguna, un invento muy valorado en el planeta desde su invención. Y por último tenemos al motor de aire. Verás, el ingeniero eléctrico Luis Solorzano fue el que se encargó de desafiar la ley de la termodinámica al crear el motor de aire. ¿Qué es esto? Pues es un motor que genera un movimiento mediante la extracción de la energía térmica del ambiente y puede usarse para mover un carro entero o impulsar un generador eléctrico sin necesitar combustible. Este aparato, que produce una potencia de aire, tiene aplicaciones gigantescas, es decir, lo usan muchísimo lo que son en aviones, proyectos eólicos, recuperación de potencias en fábricas, reducción de contaminación ambiental y del calentamiento global, uso de la robótica y hasta la electrolisis del agua para producir oxígeno e hidrógeno. Sin duda, una tecnología muy demandada globalmente. ¿Qué te pareció esta información? ¿Crees que me faltó algún otro invento venezolano? Si es así, por favor coméntamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Suscríbete a nuestro canal y encuentra videos que te ayudan a tomar mejores decisiones sobre este tema, temas de emprendimiento o mejores países para vivir y trabajar en la actualidad. Participa con la comunidad y comparte con tu familia y tus amigos este video. También recuerda que si tienes alguna idea para algún video, puedes escribírmela por nuestras redes sociales para ayudar a más personas como tú. Dale me gusta y no olvides suscribirte. Recuerda también que si le das abajo a la campanita, a esta que tienes junto al nombre de nuestro canal, te llegan notificaciones de nuestros videos apenas salgan del horno. Así que suscríbete y no te pierdas otro video semanal sobre este tema. Hasta la próxima.